Hola, buenos días. I am Jalmari Talola, the CEO of Soil Scout. Soil Scout is a Finnish technology company focused in underground soil sensing. Next one, please. Soil Scout was founded to bring the fields online and give the soil experts the critical underground data on their fingertips. We do this because we want to enable informed environmental decisions by replacing guesswork with understanding. So why then data is said being so critical nowadays if all the experts and you all have been successfully managing your fields and golf courses for decades? Well, have it been so successful? Few photos from football within the past couple of decades. So there has been a major transformation with the quality expectations in both sports and golf. The golf courses, they look at nice. Please hold on a second. They looked nice already on the 50s, but still the expectations are high. The users, they have the playability expectations. The management, they expect a full open days without any interruptions, and yeah, it's been the whole industry changing over the years. Next one. So Soil Scout has gone beyond what was originally thought being possible, and we made underground sensing available for everybody. So we bring the fields and golf courses online and let the soil speak to you. We do this with our own developed unique wireless soil sensor technology that provides real-time understanding and reliable records, measuring soil moisture, temperature, salinity, and now also the soil oxygen levels. Starting the use of technology is very low barrier investment. We have around, next one please, we have around 800 customers today in 51 countries using around 11,000 sensors. We get every day nearly 300,000 soil measurements from all over the world. We work with different partners. In Spain, we are very proud to work with Reversa. In addition, we have a different type of integration partners. We have been working in the sports side for years with Saber Systems. We do integrate with Toro and their IntelliDash, Turf Cloud golf management platform. Through the software partner Maya Global, we can integrate the soil data with the weather data and disease modeling. We also work with different irrigation partners with Motec or Motorola irrigation controllers, Hunter, and IACS, and more to come in the near future. Next one, please. We only started our Spanish expansion early this year together with Reversa, and we are very delighted how fast the technology has been adapted. I said it's a low barrier entry for this technology. Any user can start with monitoring only one of their pitches or one green, two greens, and then it's slowly expanding the use and enjoying the value of the data. And next, I'm going to hand over to my co-founder, Soil Scout Chief Science Officer, Johannes Tiusanen, who is going to then talk about the different benefits and validation what the data can bring to you. Thank you. Okay,
So, All right. Johannes, I see your screen. You can try if you want. If you don't, I would like to try. yeah, Is I it see your working? screen. Yep, sure, Ah, perfect. muchas gracias por invitarme. And that's about what I can say in Spanish. Um, I decided to just last night translate my slides into Spanish, but I will be speaking in English. So maybe that will help you to follow up with my presentation. Thank you. I myself am a farmer, so my background is in agriculture, as my family has been here for hundreds of years. And my education is in agriculture technology at the Helsinki University. And what we have seen in the past few decades is a great uh, expansion in understanding of soil. If we previously, with what we're thinking, a field or a course is a geographical area, we have then understood that there is lots of variation within the place, but it's not two-dimensional, it's three-dimensional. So I'm thinking of soil as a lasagna. So you have cheese, you have meat, you have pasta, you have sauce, and it's everything different in every location. And when I speak to agronomists, usually the thought is that this is very hard. The soil is always behaving in complicated ways and is very difficult to manage. I hope with my presentation, I can actually show you that yes, it's complicated, but with the right means, we can manage the three-dimensional ill-behaving child that soil is. And after all, everything that's growing is just a consequence of the soil. The interesting things happen underground. And this is my favorite quote from a business scientist, Peter Drucker. Uh, the things that you measure are the things that you manage. And to be honest, the underground conditions are invisible. You cannot see underground. You don't know what nitrogen looks like or EC. But when you measure it, you get to see it, and then you get to fix it if needed. So the problem with anyone working with soil is that you don't get to see what's underground, and that's what you're trying to manage. And if you don't know, you still have to do something. So basically, you make very important decisions based on guesswork and tradition. This is what we have always been doing. When the decisions are not accurate, they can be wrong, or you can at least waste your inputs, and it's increasing your cost, it's increasing your job, it's maybe even making the quality worse. And not just that you don't know what to do, I hate even more the fact that when you actually then do something, you don't have a feedback, no validation. You're being said you need to apply 30 kilograms of nitrogen, you spend it, and you don't see if that was the right amount or not, and what happens next. And what comes to moisture management, if you don't know exactly how much to put water, what can you do? Well, you over irrigate. And the excessive irrigation feels like a safe bet compared to not irrigating enough, which is not necessarily true. There's probably more problems coming from over irrigation than under irrigation. But to get rid of this problem, we decided we need a better solution. We need a solution to put the fields online. So obviously it needs to be wireless. Cables have many issues. Most of the time you can't even put cables into the locations you want to measure.
but cables can also get cut and animals are chewing them. There's many problems with cables. The sensor must be buried, fully buried. And this is again the farmer in me saying that when I drive my tractor on the field, I do not want to drive slalom between measurement boxes and instruments. And also, if I don't actually drive over the sensor, then the sensor is measuring some funny point. If you avoid the sensing point with all machinery, there's nothing growing, it doesn't get sprayed, the point is not valid. And as Jalmari also already told, you can have a few sensors, you can have 100 sensors, depending on your premises. So it needs to be absolutely flexible in the number of sensors you bring to the premises. And finally, which is very important, when you bury something underground, you do not want to be picking it out for recharging or battery replacement. So it needs to be very durable, install and forget. And this is a thing we have been also working a lot on. So as a result, having all those 4 elements in one solution, we really think we can change the way soil is being managed by agronomists. To begin with, a number at all times is much better than guesswork. But to be honest, if you just have a number, you don't know whether it's going up or going down or staying flat. And is that a good number or not? And this is why our sensors measure typically 3 times an hour, every 20 minutes. So you don't get a number, you get a graph. And this changes the game completely. You get to see behavior. When you irrigate, you see a response. And you get to see the dynamics, which you never would get with a handheld sensor. And even, I mean, deciding if you go in the morning or the afternoon, you get a different number with the handheld sensor. With our sensor, you get the full thing at all times. You actually need to do something not to measure. So it's happening automatically. Well, as said, every location is different. And we know for sure that if you want a uniform surface, you need to do variable management. Because if you do a uniform management, you get a variable surface. And having sensors in good areas and problem areas will actually then reveal what's so good about the good place, what is the problem with the bad place, and then you can start managing it when you see what's wrong and you get to optimize things. The fourth benefit comes over time. When the sensors stay in ground from season to season, you get to see trends. You will observe patterns. You do something, you get a feedback, you do something else, you get another feedback, and you get to try. So you will no longer just need to go to seminars, listen to someone say, do this, do that. Your own soil becomes your own trial plot, because whatever you do, you always see the cause and effect. So this is what it looks like when you have sensors in ground. This is the online system where you get to see the data. And the point here I would like to make is that when there's soil moisture data, we quite typically get asked, okay, so what is a good number and what is a bad number? The boring answer is that it depends, but we actually have introduced a method to be able to qualify whether the soil moisture is good or not. So here is a cross section of soil. You've got your sand particles and the pore space in between. Then moisture comes in, that's irrigation or rain or whatever. The water will get into the pores
Now you have no air in the soil, but you have drainage. So excess moisture will then fall down, but something is left in the soil. And this is called field capacity. This is the amount of water that the soil can hold after it has been completely wet. All agronomists think this is the optimal condition for plants to grow. The moisture is optimal. The water is very easy for the roots to just take, no effort required, but also there is air in the soil, so oxygen is also available for the roots to breathe, and that would be the optimal. Well, then the plants consume the water, and if no new water is coming in, the soil is drying and drying until the plant can no longer get any water. There is a little bit of water left in the soil, but it's too tight. It's so hard that the plants cannot get any more water out of the soil, and this is the wilting point. So this is when the leaves are starting to curl, growth is stopping, and the plants probably will permanently die. We can actually identify where the field capacity is from the data. When there's a spike and the moisture declines back, we can see this is field capacity. Then we know that the wilting point is a third of that. And by that way, we can give the moisture with a traffic light indication, which we call the water balance. So the water balance number 1 is when soil is at field capacity, and 0 is the wilting point where there's no water left. And as long as the water is closer to field capacity, plants are good, they feel okay. Then there's the yellow zone, when the moisture level goes closer to wilting point, and this is when plants still look healthy, but they are struggling to get water. And when you go to the red zone, then you will see wilting symptoms. So this is a tangible case from a customer who had, as you can see, 3 sensors in a lawn, and this was their original irrigation cycle. Instantly they saw with the sensors they are irrigating too much all the time. To be on the safe side, they cut down the irrigation by 1/3. So they still irrigate 66% of the dosage with the same intervals though. And as you can see, there is a drop in the moisture level, but not that much, which is just showing you how much there was over irrigating. Then they cut another third. So now they're just irrigating 33% of the original, and now they get to the lower end of the green zone. So basically they cut their water bill by 2/3 on this location. This is simple, as I said, but you all know that there's also always cause and effect. So what happens when you use much less water, then you probably start building up the salinity of your soil. Well, that can be managed as well. As Jalmari said, we measure moisture, temperature, and salinity. So this is a case from a landscaping project in Dubai, where they cut down their moisture so that it's just barely at field capacity. This means that what they irrigate on the top of the soil stays in top of the soil and is not going through the soil profile. There's no drainage. And as you can see, then the salinity starts to build up gradually over time until it starts to get too high. And then what they did was heavier irrigation to flush down, dilute
the salinity back to an acceptable level, and then the process goes on and on. So instead of thinking, let's throw in lots of water every now and then, you can actually see when the flushing is required, and you get to see that it actually did work for you. Our very new sensor is our oxygen sensor, and the word happi is the word for oxygen in Finnish. So the sensor looks very much like our standard product. There's the antenna, the battery is inside, it does measure the temperature and the moisture, but then we have an oxygen concentration measurement gas chamber. And for this we have a worldwide patent pending. There has not been an underground oxygen sensor. And why measure oxygen? When we zoom in on the roots of plants, the big roots that you can see with your eyes are basically just the highway. It's for transportation. The actual work is being done by the hair root. And the hair are very small, active creatures, almost, and they breathe where they are. The plant does not have a heart or a blood circulation system or lungs. The above ground plant and the leaves are not sending oxygen underground. The hair root needs to have the oxygen right where they are, and that's where they breathe, and then they produce carbon dioxide, just like people in a meeting room. When you stay in long enough, you start feeling faint, but then you need to, open the window and get fresh air in. And this is a process that's always going on in soil. Fresh air comes from above the ground when there's pore space, and carbon dioxide can leave the ground. Until it can't. And there's many things that can prevent the soil from a healthy gas exchange. Over irrigation is one for sure, but there's more than that. There's compaction. You can build a thatch layer of dead plants on the surface, and there's a decomposed film on it. There's many different ways that can prevent the gas exchange from being okay. And then you have the meeting room underground, and the carbon dioxide is increasing, the oxygen is coming down. And this is very bad for the hair root. So what happens is that the carbon dioxide is not a problem, but the lack of oxygen is the problem. And the hair suffocate when you're like waterboarding them, and the root hair die permanently. And the surprising thing is that hair root will die in 6 to 10 hours if the oxygen level drops below 10%. And it will take them 2 or 3 days to grow back, but not until the oxygen level comes back up again. Erwin Lecoq at the Winston Golf in Germany has been trying our sensors for the past growing season. And these graphs are from a very large green. So all 4 sensors are in the same green. I'm sorry, all 5. And he knows that the lower end of the green is a problem area in many ways. And this is not irrigation. There was big rain going on. And what happened is that in the good part of the green, during daytime, the oxygen gets low because plants are growing. During the nighttime, it comes back again because there's no sunlight and there's no photosynthesis. But in the problem area, during the day, the oxygen gets consumed, but during the night, it doesn't ventilate, it stays flat. And every day it goes down and down and down
until it goes down to a toxic level. And the interesting thing here is that the good area, which is having a good oxygen, is also very wet. So this is not just a thing of too much moisture. This is actually a problem with the soil structure. Otherwise, we would see that the dry areas have good oxygen and wet areas have bad oxygen, but that's not the case. So the oxygen, the moisture is not the whole truth. There are other things causing bad oxygen. Within the next week, the poor area tries to recover, but there's more moisture coming in and it's getting a setback again. And it takes more than a week for the bad area to get back up again. So what Erwin then discovered is that he needs to aerate more with an aerator, but actually only on the problem areas. And he shouldn't then touch the good areas. And he can do more aeration on a smaller area and actually save and get a better result. So as I said in the beginning, it's very hard to think soil as a living creature in 3 dimensions, but when you have graphs and data that make sense, you can actually act on the data and try to make it right. And instead of just hoping, you can actually make soil health. And as a result, you get to be timely, you do the right thing in the right place at the right time. Also, you get to be precise in the way that you're not treating every place with a schedule, but you're giving each location individual treatment. And this all brings you efficiency. You get to save resources, you get a better surface, you can extend the seasons, you probably then can get more income, more customers, more income, and get into the happy cycle of getting better and better every day. Thank you for your attention. And if there will be questions, I believe they will need to be translated. Vale, voy a empezar. Mi nombre es Fuad Amin, soy el responsable técnico de Aqua 4D en la zona de España y el sur de Europa, Medio Oriente y Norte de África. ¿Vale? Vamos a hablar, presentar la empresa Aqua 4D. Aquí es la agenda de la presentación. Una pequeña presentación de Aqua 4D, la aplicación de Aqua 4D en campos de golf y de fútbol, revisión de un proyecto en campo de golf en España y revisión del proyecto de campo de fútbol. Aquí, como podéis ver, ese es el modelo para áreas verdes, como campo de golf. Este es un modelo típico en la agricultura. Entonces, Aqua 4D es una empresa suiza especializada en tecnología de tratamiento de agua, dirigida principalmente en muchas industrias, como la agricultura, los campos deportivos y la infraestructura urbana. La empresa ya tiene 20 años. ¿Vale? Hemos celebrado nuestro cumpleaños este año. Ya estamos en la 8ª versión de la tecnología, la serie H. ¿Vale? Es una tecnología 100% suiza, fabricada en Suiza. Tenemos la sede principal en Sierre, en el cantón de Valais, en Suiza. Tenemos una oficina en los Estados Unidos, en Visalia, California. Y tenemos otra oficina en Chile, en Santiago de Chile. Y, por supuesto, tenemos muchas representaciones y distribuciones en Francia, Turquía, España, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta es una instalación, por ejemplo, en los Estados Unidos. Aquí, en nuestra sede en Suiza. Otros tipos de instalaciones, aquí, por ejemplo, en Chile o Perú, Estados Unidos y Francia, Estados Unidos. Estos son los modelos que tenemos
Por ejemplo, este es el modelo típico para áreas verdes. Estos son los modelos para agricultura. Esto, por ejemplo, esto. Vale. Ahora, ¿dónde se instala Aqua 4D? Imaginamos que esto es un diseño de una caseta de riego. Aquí, por ejemplo, tenemos el bombeo, filtración, inyección de fertilizantes. Aqua 4D se instala en el último paso antes que el agua llegue al campo. Campo que sea un campo de golf, un invernadero o un campo de frutales. ¿Vale? Otras instalaciones, por ejemplo, eso es una instalación para un jardín en Turquía. ¿Vale? Estados Unidos, Brasil, Europa, etcétera, etcétera. Vale. Ahora vamos a ser un poco más específicos y hablar por qué se instala Aqua 4D en las áreas verdes como campos de golf y campos de fútbol. Los desafíos claves que Aqua 4D aborda son principalmente la salinidad. ¿Okay? ¿Y cómo Aqua 4D soluciona esto? Aqua 4D ayuda a lixiviar el cloruro y el sodio por debajo de la zona radicular. Eso, como lo sabéis, son los retos más difíciles y actuales del manejo de los campos de golf y campos de fútbol. Entonces, así Aqua 4D mejora el drenaje del suelo. ¿Vale? Es el primer desafío. El segundo desafío, como lo sabéis, es la hidrofobicidad. Muchos campos de golf y de fútbol y muchos campos agrícolas donde el suelo desarrolla esta característica de hidrofobicidad. Y luego podemos, por ejemplo, explicar por qué desarrolla esta hidrofobicidad. Pero Aqua 4D lo que hace es que reduce la tensión superficial del agua. Eso es clave. Cuando se reduce esta tensión superficial, el agua recupera su poder humectante, ¿vale? Mejorando la capacidad del agua para mojar superficies. Entonces, el campo de golf o el suelo agrícola o lo que sea, recupera su poder de retener agua, porque antes estaba estaba rechazando el agua. Aunque el técnico está regando con volúmenes muy altos, el suelo, el substrato, lo que sea, no coge el agua, está rechazando el agua. Pero con Aqua 4D, este poder está recuperando. Ese tiene un impacto directo sobre la humectabilidad y la penetración del agua en el suelo. ¿Vale? El tercer desafío es la infiltración y retención de agua. Eso voy a explicar un poco, va a ser un poco, entrar en cosas un poco más técnicas. Como lo sabéis, cuando se riegan campos de golf o de fútbol o jardines, lo que sea, siempre en muchas zonas mundiales el agua está cargada con bicarbonato de calcio. ¿Vale? ¿Por qué el agua está cargada por eso? Porque principalmente estamos hablando de agua reutilizada que naturalmente que va a tener esos bicarbonatos. Siempre tiene también el calcio. Y cuando se riega, se acumula este bicarbonatos, se junta con el calcio para acumularse como carbonatos de calcio o a veces carbonatos de magnesio en algunas situaciones. Eso es un desafío mundial. No es un desafío en algunas zonas, no, es un desafío mundial. Y regando cada día, la acumulación va a ser peor. Entonces, de este punto llega el problema de la infiltración y la retención del agua, porque los microporos del suelo son bloqueados y cuando el productor o el técnico está regando, el agua está expuesta directamente a las radiaciones solares y se evapora sin tener beneficios para los campos. ¿Vale? El Aqua 4D lo que hace es desbloquea esta acumulación de carbonato de calcio o carbonato de magnesio y permite al agua de penetrar en más microporos y estar escondida, podemos decir, de las radiaciones solares directas. ¿Okay? Eso es clave. De ese punto podemos decir que con Aqua 4D ahorramos el agua. Esto viene de esta observación técnica. ¿Vale? Aqua 4D mejora la infiltración porque desbloquea microporos.
Eso se traduce en dos beneficios. Un nivel de humedad constante que reduce el estrés hídrico de las plantas y que evita que el suelo se seque. Que siempre cuando regamos con Aqua 4D, la humedad queda y dura más en el suelo. ¿Vale? Eso es muy importante. Y de esto viene la importancia del monitoreo de la humedad, porque debemos, después de la instalación de Aqua 4D, debemos que monitorizar la humedad porque provocamos más humedad en el suelo. Y si seguimos regar de una manera normal, podemos provocar aún más humedad. Esto puede perjudicar campos, como lo sabéis. La mejora de la infiltración automáticamente mejora la oxigenación del suelo y el agua para ayudar a evitar deficiencias de oxígeno del suelo y la acumulación de sales. Vale. Como lo veis aquí, es una diagrama que resume los efectos de Aqua 4D. ¿Qué está haciendo? Luego podemos discutir esto en preguntas, pero ya de una manera muy general. La Aqua 4D modifica las cargas eléctricas y la interfaz entre el agua y otros materiales. Esto tiene una serie de ventajas, como la aumenta de la disolución e hidratación de sales y minerales, aumenta de la disolución y distribución de agroquímicos, mejora la penetración del agua en los microporos del suelo, eso es muy importante, porque la acción que tiene el agua tratada con Aqua 4D en los carbonatos de calcio o carbonatos de magnesio, y todo esto mejora los procesos biológicos naturales del suelo. Ahora vamos a hablar un poco de un caso específico, que es la Serena Golf. Ya hemos hecho una implementación exitosa de Aqua 4D, mejorando la lixiviación salina y optimizando la eficiencia hídrica. ¿Vale? ¿Cuál estaba el objetivo de la instalación? Eso es la instalación en el campo. ¿Es esta? El objetivo es mejorar o gestionar la acumulación de sales en el suelo sin utilizar más agua. Es decir, que vamos a reducir el agua y en el mismo tiempo gestionamos la acumulación de sales. Eso es muy importante. Es decir, que la idea es de utilizar menos agua, pero sin acumular las sales. Esto es una cosa clave en Aqua 4D. ¿Vale? Estos son el proyecto, la instalación se hizo el 1 de julio, ¿vale? Hemos hecho una serie de análisis de suelo para ver, para monitorizar, para comparar, ¿vale? Y como hemos hablado, Aqua 4D provoca más humedad en el suelo, entonces es casi obligatorio monitorizar esta humedad. Como la monitorizamos con herramientas como Soil Scout, por ejemplo. Eso nos permite, eso es muy importante, nos permite de seguir, monitorizar de una manera live, de una manera en vivo, lo que está pasando a nivel de humedad, por ejemplo, para diferentes profundidades. Eso es clave. Por eso vemos que, por ejemplo, la capa 15 centímetros está respondiendo a los eventos de riego, o está respondiendo a esto, o no está respondiendo a esto. Eso es muy importante porque como tenemos más humedad, debemos que controlar la humedad. Y también con el Soil Scout estamos también monitorizando el tema de la salinidad. Por ejemplo, vemos en qué capa, por ejemplo, si la capa 5, 10 o 15 centímetros, cuál es la capa la más salina, si hay algún tema de compactación mecánica, si hay esto lo vemos cada día. Eso es muy importante para nosotros, para un poco dominar el proyecto, es decir, tener datos actualizados cada día. ¿Vale? Vamos a entrar un poco en los análisis de suelo. Como he dicho, hemos hecho muchas series de análisis, analizando la pasta saturada o la extracción de suelo. Es un poco el protocolo que hemos hecho. Por ejemplo, Aqua 4D estaba instalado el 1 de julio con este flecha, ¿vale?
Esto, por ejemplo, para la conductividad eléctrica. Estamos en la capa de 10 centímetros. Como lo veis, la tendencia es en la baja. Podemos ver que aquí, justo después de la instalación de Aqua 4D, hay un salto de conductividad eléctrica. Eso es muy importante. Eso es típico en todas las instalaciones de Aqua 4D. Pero ¿por qué tenemos esto? Simplemente, como he explicado, cuando se riega con Aqua 4D, se disuelve más sales cristalizadas en los suelos, se altera el carbonato de calcio, el carbonato de magnesio, se recupera más microporosidad, de macroporosidad, entonces hay mucha disolución en el suelo. Todo lo que estaba cristalizado se ve disuelto. Entonces, los sensores registran un salto de conductividad eléctrica. Eso es muy típico. Pero luego, después de un tiempo, por ejemplo, quizás va a depender del proyecto, un mes, 20 días, lo que sea, vamos a volver a valores más bajos. Porque ya todo lo que está disuelto de una manera muy grande, porque estaba cristalizado antes, está lixiviado y los valores están bajando. ¿Vale? Eso es muy importante. Eso para la conductividad eléctrica. Hay otra cosa, la conductividad eléctrica no es solamente sodio y cloruro y boro, como lo sabéis, es calcio, magnesio, potasio, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Esto para el sodio, por ejemplo, el Na. Instalación de Aqua 4D, el salto, porque hay mucha disolución de sodio que estaba cristalizado, y luego, ¡pum!, tendencia a la baja. Y miramos, por ejemplo, hacemos una comparación. Este fue el 23 de octubre 2023. Este el 14 de octubre 2024, es casi un año. Vemos que los valores del sodio son la mitad, o más que la mitad. La instalación se hizo aquí. Eso es muy importante, que el efecto que tenemos sobre la exhibición es muy notable, muy importante. Esto, por supuesto, se ve a nivel del green o del salud del campo. Eso es muy importante también. Esto para el cloruro. Cloruro, aquí, instalación de Aqua 4D. Salto porque hay más disolución. Como sabéis, el cloruro podemos verlo como el cloruro de calcio cristalizado en el suelo, porque hay mucho cloruro, mucho calcio, se pueden juntarse. Luego, boom, tendencia a la baja. Estamos hablando de 10 centímetros, la capa de 10 centímetros. El boro igual, porque como sabéis, el boro también, aunque es un elemento muy esencial, pero con concentraciones muy altas puede dañarse a los campos. El SAR también, misma observación. Ahora estamos comparando, antes estábamos en la capa de 10 centímetros, ahora estamos comparando la capa de 2 centímetros. ¿Vale? En la capa de 2 centímetros hemos visto una lixiviación muy agresiva. Por ejemplo, esto para la conductividad eléctrica. Este es el año pasado, esta instalación de Aqua 4D. Esto después. La tendencia es muy clara. Esto para la conductividad eléctrica. Esto, por ejemplo, estábamos en la capa 2 centímetros, ahora estamos en la capa 6 centímetros. ¿Vale? Esto es una instalación de Aqua 4D. Es el valor que hemos tenido el 14 de octubre. Si lo comparamos con el año pasado, es casi la mitad. Vale. Ahora volvemos al tema del ahorro del agua. Como hemos dicho, con Aqua 4D ahorramos el agua de riego. Eso es un proceso que implementamos poco a poco con los responsables técnicos, porque es un tema un poco más
podemos decir un poco complejo, por eso le implementamos poco a poco. Y con este proyecto, la primera cosa que hemos hecho es de evitar los eventos de riego por lixiviación. Antes de la instalación se hace un riego de lixiviación cada 15 días. ¿Vale? Después de la instalación de Aqua 4D, no hemos visto que hay una necesidad de hacer este riego de lixiviación. Entonces, ya no se hace riego de lixiviación, eventos de lixiviación reducidos desde cada 15 días, lo que se traduce con un ahorro anual de 30.000 metros cúbicos. Esto solamente para riegos de lixiviación. ¿Vale? También estamos mirando e implementando estrategias para reducir la dosis de riego. Por ejemplo, si se riega 3 horas, podemos empezar con 2 horas 50 minutos e ir un poco 2 horas 40 minutos, 2 horas 30 minutos, hasta tener los niveles más optimizados. Eso es muy importante porque el objetivo de usar el Aqua 4D es, como hemos dicho, la gestión de la acumulación de los sales y también el ahorro de agua de riego. Vale. Ahora vamos al segundo proyecto, que es un campo de fútbol, Pinatar Arena. Eso es la instalación. Es diferente de la instalación del campo de golf. Como lo sabéis, los equipos de Aqua 4D, los sistemas Aqua 4D son modulables. Es decir, que su tamaño va a depender del caudal que estamos usando. Va de pequeño tamaño hasta grandes tamaños. ¿Vale? Este, por ejemplo, es la unidad de control, la unidad electrónica que maneja el sistema. Aquí son los campos de golf. ¿Qué hemos logrado con Pinatar Arena? Siempre los objetivos, como hemos dicho, manejo de sales sin usar demasiada agua. Es decir, manejo de sales con menos agua. Entonces, con este campo de golf, con este campo de fútbol, hemos logrado una ausencia de manchas secas, porque la infiltración de agua es bastante efectiva. Gran rendimiento del campo, con una mejor uniformidad de riego, y también el responsable técnico ha sembrado Reigra, que ha hecho que que ha brotado de una manera maravillosa, mostrando una excelente uniformidad. Eso es la germinación de Reigra. Y bien. Como lo sabéis, el Reigra, comparativamente a otras especies como la bermuda, tiene menos tolerancia, podemos decir, al tema de la salinidad de riego con agua salina. Pues después de esto lo que nos queda es abrir turno de preguntas. Tenéis el simbolito de la mano para participar. Quien quiera hacer una pregunta, bien en chat, bien levantando la mano y exponiéndola de palabras, pues lo hacéis. Si queréis preguntar algo dirigido a Soil Scout y lo hacéis directamente en inglés, perfecto. Ellos pues os contestan directamente. Si preferís hacerlo en español, pues lo traducimos nosotros y se lo pasamos. Para Fugat, la primera pregunta que nos deja Manel es ¿qué tipo de mantenimiento tienen los equipos? Sí, los equipos actualmente no tienen ningún mantenimiento, ¿no? Que son equipos que pueden durar hasta más de 15 años con cero mantenimiento. A veces pueden ocurrir algo raro, por ejemplo, un problema eléctrico en la red de electrificación del campo, de la finca o lo que sea, pero eso es muy, muy raro. Pero en general no se cambia nada, no hay filtros para cambiarse, no hay nada. El coste de mantenimiento es casi cero, con una duración de más de 15 años. Ok, perfecto, muchas gracias. Alfredo. Buenos días.
Bueno, muchas gracias por la presentación, que ha sido muy interesante. Y mi pregunta también es para Aqua4D. He llegado un poco tarde a la presentación, espero que no se haya comentado antes, pero mi pregunta, hablamos de que es capaz de bajar salinidad y mejorar la hidrofobia. Me gustaría si nos pudieran explicar un poco cómo. Vale, entonces voy a compartir otra vez mi pantalla para ir un poco más técnico en algunos aspectos. Perfecto. ¿Es mi pantalla? Sí, Vale. De una manera, si queréis, un poco más breve. Como hemos dicho, Aqua4D mejora la humidificación del suelo y entonces luego la lixiviación de las sales. Para entender esto, como hemos hablado, es que el problema viene de la acumulación de carbonato de calcio en el suelo. En algunos casos también carbonato de magnesio, porque los aguas tienen muchos bicarbonatos y vienen también cargadas con calcio y con magnesio. Eso es el problema principal, que ese problema lleva al tema de la acumulación de las sales, ¿vale? Solamente algunas introducciones, ¿vale? La acumulación del carbonato de calcio, esto va a afectar de una manera negativa la estructura del suelo. El suelo no va a tener infiltración porque tenemos muchas capas. También disponibilidad de nutrientes y el pH del suelo cada vez más alcalino, ¿vale? Eso es solamente una introducción a la quimistería del suelo. Para entender cómo lixiviamos, debemos que entender un poco esto. Eso es el complejo húmico-arcilloso que todos los agrónomos lo han estudiado en las escuelas. Es muy simple. Aquí tenemos cargas negativas y aquí los cationes que están en la solución de suelo que están pegados a este complejo húmico-arcilloso. Entre ellos hay sodio, hay magnesio, potasio, calcio, etcétera, etcétera. Eso es muy básico, ¿vale? Luego tenemos un segundo concepto que es la serie heliotrópica. ¿Qué significa esto? La serie trópica significa que el sodio, por ejemplo, tiene una adhesión débil al complejo ácido húmico. Es decir, que cuando tenemos humedad en el suelo, el sodio se lexivia. Esos son procesos naturales del suelo. Pero para que este proceso arranque, debemos que tener humedad en el suelo, ¿vale? Eso es muy importante. Después, si tenemos demasiada humedad, podemos también lixiviar el potasa. El calcio y el magnesio es muy difícil lixiviarles porque son fuertemente adheridos al complejo ácido húmico. Esto, como lo sabéis, es química de suelo, ¿vale? Esos son los procesos químicos. Pero este proceso, para que se arranque, debemos que tener humedad. Eso es clave, ¿vale? Ahora, luego, ¿cuál es la situación de los suelos ahora? Con la escasez del agua, con el uso del agua de mala calidad, con altas concentraciones de bicarbonatos, altas concentraciones de calcio, de magnesio, etcétera, etcétera, con pHs muy, muy altos. Entonces, tenemos suelos con microporos bloqueados por carbonato de calcio aquí. Y también podemos tener algunas sales cristalizadas. Como lo sabéis, si el productor está usando fertilizantes, podemos tener también sulfato de magnesio, sulfato de potasa, también cloruro de calcio cristalizado. Y cuando el productor está regando, el agua no llega a microporos. Entonces, el agua está frente a las radiaciones solares y la evaporación muy, muy, muy alta. Entonces, no se aproveche los eventos de riego. Ahora que viene con Aqua4D, el efecto principal es alterar este carbonato de calcio. Podemos decir disolver o alterar. Alterar es mejor. Este carbonato de calcio, entonces el agua llegue a los microporos. Como sabéis, en la zona radicular vamos a tener millones y millones de microporos. Y cuando el agua llega a esos microporos, el agua es un poco, podemos decir, escondida, no está tocada directamente por las radiaciones solares. Y de este punto viene el tema de la humidificación y del ahorro del agua, porque estamos ocupando más microporos que antes. Y esto es clave. Entonces, una vez estamos ocupando más microporos, ese proceso
natural se arranque ese proceso de lixiviación. Entonces, ¿qué lixiviamos? El sodio, que según la serie heliotrópica, cuando hay modificación en la zona radicular, el sodio se lixivia. Después va a depender del suelo. Si el suelo es muy arenoso, podemos también tocar un poco la potasa. Se puede lixiviar. Y por eso es muy importante monitorizar después de la instalación de Aqua 4D para tener una imagen muy clara de las concentraciones de todos los cationes en la zona radicular. ¿Vale? Y como lo sabéis, el problema de la infiltración, de la acumulación de todo, viene del sodio. Una vez liberamos el sodio se lexivia. El cloruro, que es negativo, que es un anión, se lexivia automáticamente. Entonces, esto resume un poco el funcionamiento. Instalamos Aqua 4D, vamos a alterar, eso es clave, alterar los carbonatos de calcio o carbonato de magnesio, y también con agua de baja tensión superficial. Esto va a crear espacios de desbloqueo de los microporos, se movilizan las sales, se inicia el proceso de celulotrópica, como lo hemos visto, lixiviación de sodio. En paralelo, mejoramos la infiltración de agua, tenemos la lixiviación de cloruro. Es decir, que Aqua 4D lo que hace en el suelo es desbloquea los microporos. Es el efecto principal. Al desbloquear los microporos, este proceso se arranque. Aprovechamos ese proceso natural que actualmente no se arranque porque los microporos son bloqueados y no alcancemos a tener humidificación. Esto es la explicación, si queréis, científica de cómo actúa el Aqua 4D. ¿Vale? Muchas gracias, Fuad. Estupendo. Había una pregunta también de Pencho. Pencho, cuando quiera. Sí. No, una pregunta, Fuad. Sí, Simplemente, como el equipo funciona con frecuencias, saber si se puede actualizar un equipo si hay mejora en la frecuencia de ataque a la molécula de agua. Yo instalo un equipo un año y a los 2 años hay mejoras en la frecuencia. ¿Eso se puede actualizar? Sí, el software, normalmente el software del equipo se mejora año por año. Por ejemplo, estamos en la 8ª serie del equipo en general, pero el software se actualiza. Ahora mismo ya estamos ya en las fases finales para poder actualizar de una manera alámbrica, es decir, de la oficina en Suiza podemos actualizar todas las instalaciones que tenemos en España, en Italia, etcétera, etcétera. Entonces, que el mejoramiento del software es un proceso continuo, que en Suiza lo estamos haciéndolo de una manera muy continua. El software en general, no solamente las frecuencias, pero en general el software se está mejorando cada mes, cada año, y ahora ya podemos aún actualizarlo. Ahora se puede actualizar con un pendrive, no sé cómo se dice. Sí, lo has dicho bien. Sí, pero en el futuro podemos aún hacerlo de una manera alámbrica, es decir, directamente en Suiza podemos actualizarlo. Sí. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Aníbal tiene una serie de preguntas recopiladas para Soil Scout. Así que... Vale. Sí, son preguntas para Johannes. Voy a hacerlas en español y luego en inglés. La primera es, ¿por qué debería usar Soil Scout si ya estoy usando, por ejemplo, Pogo o TDR? Why should I use Soil Scout when I'm already using Pogo or TDR? I will twist the answer in the other way. If you already have a handheld sensor, there are 2 good things. You know data is important, so you will probably become our customer. And 2, a handheld sensor is the perfect tool to take a snapshot, let's say, of your putting green, to figure out where are the problem areas and where are the good areas.
So with a handheld, you just get a snapshot, you don't see the dynamics. And you need to go back again and again. You will need to try to make consistent of the timing, how many minutes after an irrigation you go in, and still you don't see the infiltration speeds. So we provide the dynamics, the data just comes in, but the handheld is a great tool to decide where to put the sensors. So it's a complementary solution, not a competing one. Perfect. Thank you. I have another question for Soil Scout too, and it's, well, I will start it in Spanish. ¿Cuántos sensores necesito para un green o, por ejemplo, para un campo de fútbol? And now in English, it's how many sensors do I need for a green and how many for a football pitch? Well, the whole point in our solution is showing the differences. So usually just one sensor in a green can, at the worst, be confusing, and you will want to have two sensors in well-selected locations. If it's a big green with topography and variation, maybe 3 is a good number. But then you might begin with 2 greens, see how it works for you, buy more, because our base station can pick up signals from thousands of sensors. So it's very, very scalable. If you decide it's just looking good, I need more, you call David and Adiba and you buy more sensors, you bury them underground, and it's working. So you do not need to call an electrician or a technician to make the connection. It will work. I have been struggling with the fact that me being a farmer, a football field is a 1 hectare field. I mean, come on. However, there are the sun and the stands. It's being used differently. There is radiation, rain. You actually have 12 different fields on a football stadium. So the most typical sensor is then a uniform setup with 12 sensors to really have an understanding of the infield accuracy and to be able to make a uniform playing surface. But again, you can begin with 6 and see where the variations are and then fill in the gaps in there. Okay. Thank you. And I have the last one. It's about, well, I'll start also in Spanish. ¿Es posible vincular Soil Scout con controladores o con otras plataformas de riego? And in English, is it possible to link Soil Scout with irrigation controllers or platforms? Yes, and this is something we are working on very hard. As mentioned, we have some existing integrations, for example, with Hunter irrigation controllers, the newest ones. Our data can be interconnected with the Toro IntelliDash as we speak. That's already been published. We're working really hard on actually creating the hardware irrigation controller connection with them as well. We are speaking with Rainbird on a constant basis. The truth is that Soil Scout is moving very fast, where big irrigation companies are moving very slowly, but we are seeing them all gradually move towards the ecosystems of data. They will not have everything by themselves, but they want to be the center point of it. So over time, yes, we will want to integrate with all of them. And of course, the pressure from the greenkeepers to the big companies is going to help us. Yes, exactly. Thank you very much. Tenemos otra pregunta para Fuad. La pregunta es si puede afectar el biofilm existente en el interior de las tuberías, si los equipos tienen afectación a este efecto. Sí, el equipo ACO 4D tiene un efecto curativo sobre el biofilm y preventivo también. Esas son cosas que se pueden ver
podemos decir 2 días después de la instalación de Aqua 4D. Porque, si queréis, el proceso es lo mismo. En las tuberías, ¿de dónde viene el biofilm? En las tuberías se cristaliza el carbonato de calcio o carbonato de magnesio, lo que luego vienen los hongos y bacterias que se desarrollan sobre este carbonato de calcio y se forma el biofilm. Entonces, cuando una vez se usa el sistema Aqua 4D, ya tenemos la acción curativa. Por eso, voy a compartir mi pantalla. Por eso hemos desarrollado muchos protocolos, por ejemplo, de riegos de lavados, como lo se hace, como por ejemplo las velocidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es muy importante. Esto normalmente hace parte de las, como se dice, de los asesoramientos técnicos que tenemos para los nuevos proyectos. Es decir, hay que estar focalizado más en el tema de riego, en el tema de flashing del sistema de riego, porque vas a tener más biofilm, más toxicidad. Esto, si no se saque fuera, puede bloquear, podemos decir, aspersores o goteros o lo que sea. Esto es muy importante. Una vez se instala Aqua 4D, ya damos la información exacta a los equipos técnicos para proceder a un flashing 2 días después de la instalación. Y luego esto va a depender. Si vemos que el biofilm que sale es las cantidades son muy grandes, podemos, por ejemplo, plantear o programar un flashing cada 5 días, o cada semana, o cada 2 días, o cada día. Eso va a depender del estado inicial de la red de riego. Pero esto son cosas que se pueden ver, como he dicho, 1 día o 2 días después de la instalación de Aqua 4D. Eso es muy importante. Perfecto, pues muchas gracias, Fuad. Alfredo, cuéntanos. Sí, bueno, es un poco la misma pregunta que he hecho antes, porque mi pregunta iba más enfocada de qué hace el Aqua 4D para esa disolución del carbonato de calcio, para conseguir la disolución. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo disuelve el carbonato? Vale. Esto, si queréis, es el conocimiento interno de la empresa. Como lo sabéis, Aqua 4D es un sistema que emite bajas frecuencias que atacan las moléculas a nivel de agua. Y si queréis, es un poco el conocimiento interno de la empresa. Son procesos eléctrico-químicos que hacen esto. ¿Ves lo que quiero decir? Eso es un efecto bien documentado y respaldado por miles y miles de estudios científicos. No es realmente algo nuevo, pero la innovación de dónde viene es de innovar en el tema de las frecuencias, en el diseño del sistema. Y como he explicado, estamos en la 8ª serie del sistema. Es decir, cada año o 2 años mejoramos. Así estamos a este nivel y ya podemos un poco ir más. Pero esto, como lo hace, podemos decir físicamente o químicamente, eso son el conocimiento interno de la empresa. O sea, es así. Ok, gracias. ¿Una pregunta más? ¿Qué cosa que queráis comentar? Cualquiera de las 2 marcas del efecto combinado que queráis. Si queréis puntualizar tanto Fuad como Johannes, algo más. Johannes, if you want to point out anything more. Okay. Si no hay de todas formas más preguntas, por supuesto, el canal con nosotros está siempre abierto. Cualquier cosa que queráis preguntarnos directamente por teléfono, correo, al equipo comercial, al equipo técnico de Riversa, pues estamos siempre disponibles para recibir vuestras preguntas y, por supuesto, las trasladaremos, las trataremos y os daremos respuesta. Daros las gracias a todos por asistir, un placer. Sentimos el pequeño problemilla técnico con la presentación. Ya digo, si queréis tener una vez se trate el vídeo, la grabación compartida, pues la tendremos disponible. Muchas gracias también a los ponentes. Thank you very much for Johannes y Almari
gracias a Fuad. Y Gracias, nada, nos gracias. veremos en otra ocasión. Lo dicho, muchas gracias por asistir y estamos en contacto. Saludo a todos. Muchas gracias. Ya. Gracias al Reversa Team.